En este caso, o en esta unidad, vamos a revisar, como dije anteriormente, cómo se fue conformando el conocimiento o pasando de la filosofía, de la economía política a una ciencia aparte, el tema de las finanzas públicas. El objeto de esta unidad es precisamente para cómo efectivamente se convirtió el conocimiento empírico, antiguo, se desarrolló en un conocimiento financiero de carácter científico. En ese orden de ideas, partimos lógicamente de un pensamiento no sistematizado, porque no responde a una teoría. Y quisiera ahora, por favor, que alguien colabore conmigo y que nos vaya leyendo cada uno de los párrafos, con tal de discutirlo posteriormente. Entonces, algún voluntario o voluntaria, por favor. En Egipto, 3400 años antes de Cristo, se encuentran experiencias y prácticas financieras, y lo mismo puede decirse de Babilonia y Persia. Y aún en la Biblia se constata la creación de las 10 tribus de Israel y la ruina de la monarquía hebrea a la muerte de Salomón no es ajena a fenómenos tributarios. A ver, ¿dónde encontramos el primer antecedente a la historia del pensamiento financiero? Nos situamos 3400 años antes de la existencia de Cristo. ¿Ok? Y tanto en Babilonia como en Persia, lógicamente, el tema tributario que está presente en la Biblia. Una de las causas de las 10 tribus de Israel y lógicamente la caída de la monarquía hebrea no es ajena. Una de las causales correspondió a fenómenos de carácter tributario, ¿ok? De recolección de esos tributos para la existencia de esta monarquía hebrea. Por favor. ¿Quién estaba leyendo? ¿Quién me está ayudando, por favor? Yo, licenciado. En estos estados fue común encontrar impuestos sobre Gracias. tierras y transacciones comerciales, y parte de su decadencia y ruina se explica por la forma en que gastaron los recursos públicos que obtenían en forma demasiado onerosa de sus súbditos. A ver, siguiendo con la historia, los antecedentes, y acá voy a usarles un término que actualizado y que se usa al momento de crear impuestos o la legislación propiamente. El hecho generador del impuesto, de acuerdo a la historia, lo constituyó las tierras y luego las transacciones comerciales. Lógicamente, no lograron recaudarse de forma eficiente por lo costoso o el procedimiento para la recaudación. Modernamente estaríamos hablando hoy de la política tributaria. Cuando hablamos de política tributaria nos vamos a los procesos y procedimientos que la ley establece para la recaudación de los impuestos. Lógicamente, en aquel tiempo, y situémonos en el contexto y la realidad, estos primeros impuestos sobre tierras, lógicamente, obedece a que en esos tiempos hacer para buscar el sustento diario
fue a través de la explotación de los recursos naturales, fundamentalmente la tierra, y como consecuencia que la actividad mayoritaria para poder, repito, generar los bienes y servicios para atender las necesidades provenía de la tierra, ese fue el primer hecho generador. Hoy se le llama hecho generador del impuesto. Es la actividad económica que se está grabando. En este caso, las primeras actividades fueron el impuesto sobre la tierra, hoy llamado impuesto o el IUSI sobre bienes inmuebles, y transacciones comerciales. Conforme pasó el tiempo, mencioné IUSI, que lo van a ver ustedes en las leyes específicas, derivado a que si sigue la actividad y la explotación del recurso tierra, por supuesto, para generar bienes y servicios, pero ya no es esa actividad la que se grava, sino la renta líquida que genera esa actividad. Pues los que siembran en fincas, café, por ejemplo, no es un impuesto sobre la tierra explotada con producción de café, pero sí es el impuesto sobre la renta de esa explotación. La renta líquida de esa explotación, hoy por hoy, es objeto de pago de impuestos. Entonces, como ven, estoy mencionando la parte actual para que comprendamos ese desarrollo del pensamiento financiero y todo lo relativo a los tributos, por favor. ¿Quién me está ayudando, porfa? Yo, licenciado. Ahí está. Es que no se presentaban las letras, disculpe. Dice, por otra parte, se conoce el sentido antiguo de la guerra de conquista Perdón. o hacienda parasitaria como las guerras de Roma. Vamos. ¿Sí le apareció? Sí, licenciada. No sé si gusta que vuelva. No, el último párrafo, ¿está bien? Por otra parte, se conoce el sentido antiguo de la guerra de conquista o hacienda parasitaria, como la guerra de Roma. El siguiente párrafo ya no lo ven. Okay. No, Lick, ya no se ve. No aparece, por favor, no sé si logra ver logra Ahorita leer se este tamaño de ve. letra. Listo, Lick, ahora sí veo. Ahí lo ven. Grecia vivió de impuestos. Sí, licenciado, ahora sí se ve. Por favor, Grecia vivió de impuestos sobre el comercio internacional y sobre las tierras. Obras que tratan de aspectos financieros lo constituyen las rentas de Atenas, de Xenofontes, las avispas de Aristófanes y la República de Platón y la política de Aristóteles. Ok, como ven, ya en el Imperio Romano, Grecia y Roma, que fueron la cuna de los filósofos, ellos empezaron a percibir, y a emitir sus opiniones sobre la forma como las monarquías, pues, y de qué sobrevivían, lógicamente, de los impuestos. Entonces, lo importante es que quede en su mente que en Grecia, ¿sí?, estos impuestos a las transacciones comerciales y a la tierra se mantienen ahí en Grecia. ¿De dónde surge el sustento de esto? Que en esta época aparecen las obras que ya incluyen, como dije, filósofos, ¿sí?, ya incluyen algunos aspectos de carácter financiero.
Xenofontes habla sobre las rentas de Atenas, o sea, de dónde obtenía la renta la monarquía de Atenas, ¿ok? Luego, el libro de las avispas de Aristófanes, podría faltar la política en el Aristóteles, donde se tocan y se manifiestan puestos que estaban vigentes o que eran usados por las monarquías. Veamos esto. ¿Sí ven la diapositiva? Sí, licenciado, sí, Sí, licenciado, sí se ve. Sí, Lick. Ok. ¿No?